Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él en la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el verso 24. Y vamos a ver el contexto. Dice: después de estas cosas, ¿qué cosas, hermanos? La vez anterior lo vimos. Y que el Señor enseñó que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que ha bajado del cielo y alimentó a miles, ¿verdad? Caminó sobre las aguas, se manifestó como Dios ante sus propios discípulos. Y dice: entonces, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En el capítulo 6, todo el capítulo 6 que analizamos la vez pasada, empieza diciendo que se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que con ellos hacían. Y estaba cerca, verso 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay dos fiestas. Aquí, en el capítulo 7, está cerca la fiesta de los tabernáculos. Entre la fiesta de la Pascua, que es en la primavera, recuerdan que se recostó sobre la hierba a los miles, y la fiesta de los tabernáculos, que es el capítulo 7, hay 6 meses. De los capítulos 7 al capítulo 10, el apóstol Juan ahonda mucho durante el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver por qué. El hecho está en que en estos 6 meses
Jesús no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Así que estuvo 6 meses aquí. Este capítulo nos habla de 6 meses de la vida del Señor Jesús. ¿Qué pasó en estos 6 meses? Le dijeron sus hermanos, verso 3, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Noten el gran sarcasmo con que le hablan sus hermanos, los hijos de su propia mamá. Y no voy a entrar aquí en el detalle de que dicen otras denominaciones que si sus hermanos eran en realidad sus primos y que no tuvo Jesús hermanos, porque la realidad es que la Biblia es sencilla y lo dicen sus adelfos, sus hermanos de sangre, los hijos de su mamá. ¿Sí? Así que estos que eran sus hermanos de sangre fueron muy sarcásticos con él. De hecho, todo el capítulo 7 va a seguir hablando de la incredulidad. En el capítulo 6 les hablé de 3 niveles de incredulidad y cómo van bajando cada vez más el entendimiento de quién es Jesús, de reconocerlo como el profeta de profetas, a después un rabí, y después uno como ellos, y después este no es nada, nadie. Y Jesús les declaró: yo soy el pan de vida. Sigue el apóstol Juan en este capítulo hablándonos de la incredulidad. Y desciende hasta la propia familia de sangre del Señor Jesús. Noten con qué sarcasmo hablan. Es importante que lo entendamos para ver lo que les voy a explicar. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ya habían pasado 6 meses. ¿Okay? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Notan el sarcasmo? Luego dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, esta parte es bien importante para demostrar que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? ¿No debían sus hermanos de sangre, hijos de su propia madre, creer en Jesús como el Mesías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diríamos que sí, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Aquí está lo importante y lo impactante. Si los hermanos de sangre de Jesús hubieran creído en él, Jesús no habría sido el Mesías. A ver, piensen. Este es uno de los argumentos que demuestran proféticamente que Jesús es el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? El mismo Evangelio da la respuesta. Fíjense qué grandioso e importante es. Dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Diríamos todos, bueno, sí, no creían. No, pero esto es un cumplimiento profético. Recuerden que la ley y los salmos y las escrituras hablan de Jesús, todo está alrededor de Jesús y describen toda su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Y los salmos lo describen 1000 años antes de que esto sucediera. ¿Qué probabilidades hay que 1000 años antes que esto sucediera, la misma escritura declarara que los hermanos del Señor no creerían en él? Pues si hay un salmo que lo dice. Vayan al Salmo 69, rápidamente. Espero que lo estén disfrutando, porque yo lo disfruté mucho cuando entendí todo esto, hermanos. Es bien bonito. Se disfruta el entender la escritura. Y ténganla presente, recuerden. Dice el verso 5 aquí del Evangelio, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué dice el Salmo 69, versículos 8 al 9? Dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos
de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y los salmos son profecías que hablan del Mesías. Y miren cómo lo dice claramente. Porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos. ¿Qué dice aquí el Evangelio? Ni aún sus hermanos creían en él. Dice, y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. ¿Qué hizo el Señor que leímos atrás? Limpió el templo, ¿verdad? Y se acordaron sus discípulos que decían, el celo de tu casa me consume. ¿Ven cómo es otro cumplimiento profético? Es impresionante. Si los hermanos de sangre del Señor hubieran creído en él, Jesús no habría sido el Mesías, porque no habría cumplido esta profecía 1000 años antes de que sucediera. ¿Ven? Es hermoso darse cuenta de estas cosas, entenderlas a la luz de la palabra. Ahora dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo, ¿cuál tiempo? No el tiempo Cronos, mi tiempo, el tiempo Kairos, el tiempo que ya está determinado. Saben que el Señor vino en la plenitud de los tiempos a rescatar a los que estaban bajo la ley, en un tiempo determinado, y el Señor está diciendo, mi tiempo aún no ha llegado, el que está determinado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de nosotros también, como el de sus hermanos, siempre pensamos que el tiempo que vivimos es el nuestro, siempre, y no distinguimos los tiempos de Dios. Aquí dice, vuestro tiempo siempre está presto, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora, yo les he dicho, bueno, no yo, la Escritura nos dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No dice algunos, el 25%, el 10%. Todos. El mismo Señor Jesús dijo, a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. El discípulo no es mayor que su Señor. Esto significa, y también lo dice la Escritura, el mundo ama a lo suyo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no soy del mundo, el mundo los aborrece. ¿Sí? Así lo dice la Escritura. Bueno, se está cumpliendo en el Señor Jesús. Mi pregunta aquí para nosotros es, ¿te has sentido rechazado por ser hijo de Dios? ¿Por testificar de Cristo? ¿Sí o no? Porque todos hemos experimentado el ser aborrecidos o rechazados, pero por causas diferentes a ser hijos de Dios. El punto aquí es, si el rechazo ha venido como consecuencia de obedecer el Evangelio del Señor. Y esta es una pregunta seria, porque se enlaza con lo que anteriormente dijo el Señor Jesús, de lo cual dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto se traduce en nuestro trabajo, hermanos. Cuando en el trabajo actuamos como verdaderos hijos de Dios, nos puede costar el trabajo. Y recuerden que el sistema del mundo está hecho para quebrantar la ley de Dios.
Pero ¿en quién vas a confiar más? Muchos prefieren que el mundo no los aborrezca. Es más, cuando, por ejemplo, cuando algún joven se convierte a Cristo o una joven se convierte a Cristo, dirán, ¿te acuerdas de tal cual amiga? O tal o cual amigo, tan inteligente que se veía o tan bonita que era y tan astuta. Es que ahora es cristiana. Es que ahora es cristiana y testifica de Cristo. Y lo aborrecen. Pero es raro, de verdad, que un joven tenga la convicción total del Espíritu de Dios y prefiera ser aborrecido por amor a Cristo que encajar entre sus amigos o los que antes eran sus amigos. Y aquí nuevamente el Señor nos está declarando esto. No puede el mundo aborrecerte, pero a mí me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Cuando tú, con tu conducta, testificas la luz de Cristo, te van a aborrecer. ¿Qué vas a preferir? Lo menos que te van a llamar es que eres teto. Eres teto, es un teto. O usan cualquier otra palabra. Pero ¿importa realmente? Miren que nuestro ejemplo es Jesús. Los primeros que lo despreciamos son sus propios hermanos, los de su casa. El Señor Jesús lo dijo: no piensen que vine a traer paz, sino guerra, porque de ahora en adelante los enemigos del hombre serán los de su propia casa, sí, los de su familia. Y yo lo que mucho he visto en las familias es que cuando Dios quiere restaurar a una familia y el padre empieza a tomar el rol que le toca como varón y la mujer empieza a tomar el rol como madre que le toca como mujer de Dios, inmediatamente viene la rebelión. Así, pero brota en el acto brota la rebelión de los hijos contra los papás, o la rebelión de la esposa contra el esposo que quiere ser un varón como Cristo, o la rebelión del esposo contra la esposa que quiere ser una mujer de Dios. Y lo que yo he observado es que la mayoría prefieren no ser aborrecidos, prefieren llevar la fiesta en paz, porque dicen que es más importante la unidad de la familia que el mandamiento de Cristo, y están equivocados. Y por eso Dios nunca puede restaurar una familia, Dios no puede restaurar un matrimonio, porque ambos egoísmos siguen tomando las decisiones y no supeditan los conflictos a la ley de Cristo para solucionarlos conforme a la ley de Cristo. Y esto está sucediendo todo el tiempo, y por eso no se restauran las familias y no se restauran tampoco los matrimonios. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Ahora piensen, aquí está hablando el Señor Jesús, pero todo aquel que obedece al Señor Jesús y es parte del cuerpo de Cristo, está padeciendo exactamente lo mismo. Luego les dice: suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esa fiesta todavía, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora, ¿en qué consistía la fiesta de los tabernáculos? ¿Recuerdan? Celebraba que Dios les había dado el pan cada día, los alimentó durante 40 años, todos los días, sin falta. Y el alimento que les daba les sabía a la cosa que ellos más apreciaban y gustaban. Y festejaban eso, que Dios es el que daba el pan. Además, ese era un tiempo de alegría y un tiempo de festejo que aún hacían participar a los no judíos de esa fiesta. Y es la fiesta, dice aquí, se traduce de muchas maneras. Aquí dicen de los tabernáculos.
Es lo mismo que Sukkot, es el plural de Sukkah, o también es la fiesta de las cabañas o la fiesta de las tiendas, para que lo entendamos según la versión de la Biblia que ustedes estén leyendo. Y para los judíos esa era la fiesta más importante de todas, más que la Pascua. Entonces, bueno, lo digo como referencia para que entendamos de lo que estamos leyendo. Dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hoy en día diríamos que muchos cristianos no hablan abiertamente de él por miedo al jefe, por miedo al esposo, por miedo a la esposa, por miedo al hijo no se vaya a ir de la casa, por miedo no hablan abiertamente y no ponen la palabra de Dios por encima de toda decisión que haya que tomar. ¿Qué se pone por encima? Los sentimientos, las emociones, la conveniencia, la utilidad. Dios no puede bendecir una familia así, hermanos. Ya deja la familia. Dios no puede bendecirte así. El Señor Jesús, cuando nos dio su espíritu, dice, no nos dio un espíritu de temor. Otras traducciones dicen, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuándo entra el dominio propio? Cuando vences el miedo o el temor, porque puede haber una amenaza real por ser fiel al Evangelio. Pero por lo regular las amenazas son más bien las expectativas que tú tienes que no sean cumplidas, o las expectativas que tienen otros de ti, y cuando no las cumples, por fidelidad al Evangelio, entra el miedo. Y en otras partes lo dice la Biblia claramente, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Siempre que tomamos decisiones, hermanos, todos los días, estamos manifestando qué amamos más. Si la gloria de los hombres, o tu propia gloria, o la gloria de Dios. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora yo les voy a dar el contexto histórico. ¿Qué significa este pequeño versículo? Tiene mucho significado. Cuando dicen que se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Es porque todos los rabinos en esa época, cuando daban una exposición de la escritura, siempre citaban a algún gran rabino. Y había básicamente dos grandes escuelas rabínicas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y eran grandes, los más grandes rabinos, respetados por todos los rabinos. Y a esos rabinos que comentaban la escritura, un rabino cuando explicaba la Biblia, citaba a Hillel o a Shammai más al rabino fulano, y sultano y mengano, y hacían toda una cita de cómo entendían esos rabinos la escritura. Y decían, wow, cuánto ha estudiado, cómo ha estudiado. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque Jesús les respondía solo con la Biblia. Jesús citaba solamente las escrituras. Jesús jamás citó a ningún rabino, ni a ninguna escuela rabínica. ¿Cómo trasladamos esto a hoy en día, hermanos? ¿Quién te está enseñando la palabra de Dios? ¿De qué escuela es graduada? ¿A qué gran teólogo cita? ¿A Karl Rahner, el más grande teólogo de la Iglesia Católica? ¿O a Leonardo Boff de la Teología de la Liberación?
¿O acaso cita a los maestros del Instituto Teológico de Dallas, Texas, del cual es graduado el pastor de la gran iglesia neopentecostal de tal lugar? ¿De dónde le sale a tu pastor citar su doctrina? ¿Qué títulos tiene? Lo mismo le sucedió al Señor Jesús. Y Jesús nunca apeló, nunca, a lo que dijo el gran teólogo fulano de tal, Hillel o Shammai, o cualquiera de los grandes vendedores de bestsellers de hoy en día, que muchos acostumbran citar así para ver pues, como que cuánto ha leído, como que cuánto sabe. Jesús solamente citó la Escritura. Y citaba la Biblia de los 70, la traducción griega. Siempre citó la Escritura y nada más. Cuando tú quieras saber si alguien verdaderamente conoce a Dios, dime, fundamentame lo que me estás diciendo. ¿En qué lo fundamentas? Porque miren, si tú fueras católico, te los digo porque yo los conozco, los curas dicen, a mí demuéstrame que estoy equivocado con el derecho canónico. A mí no me cites la Biblia. A mí dime, con el derecho canónico dime. Otros curas dirán, a mí dime lo que dijo Karl Barth, el más grande teólogo católico. Karl Rahner. Oh, hasta se me mezclan los nombres, porque se parecen además. Y tú te vas con los pentecostales. A mí cítame a Dwight Pentecost. Y te vas con otra. Y así cada quien dice, no, a mí cítame a los grandes. No. Que te demuestre lo que afirma con la Escritura, porque es lo que hizo el Señor Jesús. Pero con la Escritura conforme a la Escritura, porque la Escritura se interpreta a sí misma, no con su propia opinión. Porque miren lo que dice aquí el Señor Jesús. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, fíjense, esto es bien importante, lo que estamos estudiando el día de hoy, porque sigue hablando de la incredulidad. En contraste a la incredulidad está el conocer si la doctrina es de Dios. ¿Cuál es la palabra que está utilizando aquí el Señor Jesús para decir conocer? Es la palabra ginosko. Esto significa un conocimiento por experiencia. No es un conocimiento puramente mental, intelectual. Es un conocimiento que es el conocimiento que los samaritanos tuvieron cuando le dijeron a la samaritana, ahora ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos hemos visto y sabemos que Jesús es el Mesías. Ese es un conocimiento por experiencia. Ya no por lo que les dijo la mujer solamente, sino porque ellos mismos trataron a Jesús. Lo mismo es ahorita, hoy en día. Jesús dijo, el que viene a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que en él creyeran. Así que, dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Has experimentado los ríos de agua viva? Si los has experimentado, entonces conoces por experiencia. Pero si en lugar de haberlos experimentado, ¿qué significa? Esto es ser bautizado con el Espíritu Santo. Si en vez de eso, por experiencia propia, tú me dices, yo conozco a Dios porque el Espíritu Santo lo recibí cuando me bautizaron en agua. Y cuando el obispo me impuso las manos encima con el sacramento de la confirmación. Ese es un conocimiento adulterado y es un conocimiento que busca la gloria de los hombres y que se apoya en una muleta teológica falsa
porque te podrá decir en qué consiste el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo no se le conoce por medio de un rito sacramental. Al Espíritu Santo no se le conoce por medio de una fórmula. Porque muchos dicen, este salmo, esta fórmula es poderosa para recibir el Espíritu de Dios. O esta actividad piadosa, ayuna 40 días y 40 noches y después de eso y de haber orado, serás bautizado con el Espíritu Santo. Eso es no hablarte con fundamento en la palabra, eso es distorsionarla. O asociar el conocimiento de Dios a un rito, a una liturgia, a un sacramento, y eso es mentira. Por eso es importante que entendamos lo que Jesús está diciendo aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, primer requisito, querer hacer verdaderamente la voluntad de Dios. En verdad querer conocer la verdad. Porque hay muchos que quieren conocer a Dios, pero hasta cierto punto, que Dios no se meta demasiado contigo, para que no cambie el liderazgo en tu vida. Porque el liderazgo lo llevas tú, el de tu vida lo llevas tú. Y lo primero que tienes que hacer para conocer a Jesús es renunciar a ese liderazgo de tu vida. El que quiera hacer la voluntad de Dios, primer requisito, querer, buscar la verdad, se conocerá. Es decir, por experiencia, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si el Señor prometió que todo aquel que en Él creyera, de su interior brotarían ríos de agua viva, y tú lees que el profeta Jeremías habla de que Dios inscribiría los mandamientos en su mente y en su corazón, y que daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y pondría su espíritu en todo aquel que en Él creyera, y tú amas la verdad, entonces tú has nacido de lo alto y tienes, por experiencia propia, sabes si Jesús habló por su cuenta o si la doctrina es de Dios. Y sabes que es Dios. Pero el que no tiene estas cosas se conforma con ser religioso. Se conforma con pensar que por vivir como pagano todo el año y cuando lleva el tiempo litúrgico de la Semana Santa, por cargar una estatua, ya se siente cercano a Dios porque está ayudándole a Dios y está cargando la imagen de Jesús o la imagen de María, o porque se pone de rodillas y lleva nopales con espinas en la espalda. Dios está obligado a escucharle. Muchas veces eso lo que demuestra es una gran soberbia, porque están mostrando que están obligando a Dios a torcerle la mano por lo que están haciendo para que los escuche y les conceda lo que quieren. Pero nada de eso está en la Escritura, nada de eso es bíblico. Entonces vean lo que significa: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Ahora, recuerden ustedes Romanos, los primeros 3 capítulos de la carta de los Romanos nos demuestra que los gentiles están bajo pecado y no conocieron a Dios. Segundo, que los judíos están bajo pecado porque ninguno pudo cumplir la ley. Y tercero, que toda la humanidad está perdida y bajo pecado, porque nadie puede justificarse delante de Dios. Esos 3 capítulos relaciónenlo con la afirmación que el Señor dice aquí. No os dio a Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Qué es lo único que nos demostró la ley? Como se los dije el otro día, que tienes fiebre, hablando figuradamente. Si no hubiera un termómetro, es difícil que sepas que tienes fiebre. Bueno, se puede saber si tienes fiebre por algunas otras señas, pero
La forma de saberlo más rápido es con un termómetro, ¿no? Bueno, la ley de Dios es ese termómetro. ¿Qué pasa cuando te pones el termómetro? Te marca si tienes fiebre, ¿verdad? Ok, el termómetro no te cura. Y yo les decía la otra vez, pero ¿qué pasa si habiéndote dado cuenta que el termómetro te marca que tienes fiebre, agarras y te comes el termómetro para que te cure la fiebre? Es una locura, ¿verdad? Bueno, eso es la ley de Dios, eso es la ley de Moisés. El termómetro que lo único que demostró es que nadie cumplió la ley y que nadie puede cumplir la ley. Nadie. Por eso es importante que si ustedes quieren profundizar en esta afirmación del Señor Jesús, lean los 3 primeros capítulos de la carta a los Romanos. Ahí lo explica ampliamente, ¿verdad? Y ya en su momento lo estudiamos. Ahora dice, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Qué obra hizo el Señor Jesús? Al sanar al enfermo del estanque de Bethesda, ¿se acuerdan? De esa está hablando. Por cierto, dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. ¿Qué padres, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí? Pónganse listos. Recuerden el principio que siempre les he dicho, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ven? No lean la Biblia así nomás, hermanos. Las cosas que ustedes escuchan y que muchas veces no entienden, en algún momento, en un futuro cercano o lejano, cuando lean otro pasaje de la Escritura, Dios les va a hacer encender el entendimiento de lo que muchas cosas quizás cuando las ves no las dejas pasar, porque si tú lees no porque sea de Moisés sino de los padres y te sigues derecho y ni jamás averiguas de qué padres, pues quién sabe, de los curas, ¿no? No, léelo con cuidado para que entendamos. Es palabra de Dios. Dice, no porque sea de Moisés sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ahora, la circuncisión no es de Moisés, es de los padres. ¿A quién le dio Dios la justificación por la fe? A Abraham. Y en Abraham se estableció el pacto por medio de la circuncisión. Esto es anterior a Moisés. ¿Sí? Es lo que está diciendo el Señor. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, me detengo aquí. El Señor Jesús está haciendo una afirmación. Dice, juzguen con justo juicio. ¿Qué es lo que dicen muchas personas que son religiosas y que no conocen a Dios, y para encubrir el pecado de muchos y aún de sus dirigentes, citando la Escritura, dicen, no juzguéis? ¿No es verdad? No juzgues y no serás juzgado. Pero están torciendo la Escritura. Aquí está Dios hablando. ¿Y qué te dice Dios? Juzga con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? La Escritura se interpreta a sí misma. ¿Quién es el justo? Jesús. Él es el justo. ¿Cómo juzgas con justo juicio? Con la mente de Cristo. ¿Dónde está plasmada la mente de Cristo? En el Evangelio. ¿Cómo debes juzgar? Con el Evangelio. Eso es juzgar con justo juicio.
No juzgas con los valores de la sociedad, ni de tu familia, ni de la cultura, ni de la tradición. Juzgas con los valores de Jesús. Eso es juzgar con justo juicio. El Señor Jesús dijo claramente, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa, si se ponen de acuerdo, ahí estoy yo en medio de ellos, juzgando con justo juicio. El Señor está presente para que juzguemos con justo juicio en su palabra. Eso es juzgar con justo juicio. Y lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Para esto es para cualquier cristiano. No es para una élite eclesiástica dirigente de la iglesia. Hay un problema matrimonial, juzgue con justo juicio. Y el Señor restaura. Hay un problema con los hijos, juzguen con justo juicio. Quien ama a un hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces, no juzgas con justo juicio para corregir a tu hijo. No pienses que Dios te va a escuchar. Un hijo que no obedece a sus padres y a su madre no está juzgando con justo juicio. No está obedeciendo a sus padres como conviene en el Señor. En sí mismo llevan sentencia, los hijos también. Porque la ley de Moisés dice que cualquier hijo rebelde a sus padres muera sin remedio. ¿Y cómo morían? Apedreados. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento de hijos que murieron apedreados por rebeldes a sus papás. Si aplicáramos la ley de Moisés, ¿cuántos rebeldes ya habrían sido apedreados así? Juzguen con justo juicio. Porque recuerden que el Señor Jesús, cuando la mujer adúltera pecó, ¿qué dijo? No, yo vine a anular la ley de Moisés. No. Dijo, ¿ninguno te ha condenado? No, Señor, ninguno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, no se anula la ley, pero extendió su misericordia. Lo cual no significa tolerancia al pecado, porque claramente dice, no peques más. Y tú tienes el poder para corregir a tu hijo, y no lo corriges, estás haciendo de él un delincuente, pero además un injusto que delante de Dios se va a condenar. ¿Sí me explico? Juzgar con justo juicio. Esto es algo que poco se dice. En realidad, cuando dicen, es que nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó cómo es el matrimonio, nadie nos enseñó cómo hacer negocios como cristianos. No, sí, el justo juicio está aquí, en la Escritura, y está en el Evangelio. Que no lo querramos aplicar porque nos hacemos los tontos, eso es otra cosa. Pero el Señor claramente nos enseña cómo solucionar un conflicto. Llama en privado a tu hermano que pecó contra ti. Me ofendiste en esto. Me ofendiste. Muchas veces ni te ha ofendido, pero te sientes ofendido. Bueno, se aclaran las cosas en privado, ganaste a tu hermano, pero no te hace caso. Bueno, trae a 1 o 2 testigos contigo que se dan cuenta de las cosas y juzgan con justo juicio. No juzgan con la amistad que los une de años, ni con la cercanía de la sangre, no. Juzgan con el juicio del Evangelio de Jesús. Y si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si ni aún así te hace caso, llama a la iglesia. Y delante de la iglesia, dilo. Y es juzgado por todos. Y juzgando con justo juicio, dice, si no te hace caso, entonces que sea para ti como un pagano. Es decir, recuerden, para los judíos, aquí equivalía a ser tratado un judío como un pagano. Piénsenlo. Juzguen con justo juicio. ¿Qué era para ellos un pagano? Un goy.
un perro. Cuando al final en la iglesia alguien es juzgado en la iglesia y por su rebelión y terquedad es declarado por todos culpable, para Dios también es culpable. ¿Ven cómo qué es juzgar con justo juicio? Y lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Les está bendiciendo la palabra, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo es que tenemos que aprender a vivir y a juzgar? Pero ¿qué hace el Satanás y los falsos? Hace un cura una maldad muy grande y trata a la gente con la punta del pie. Y una se revela a una muchacha y le contesta a otra: no juzgues y no serás juzgada. Y solapan la mala conducta del líder religioso. Y lo mismo en las iglesias cristianas, hermanos. Ay, no, pero es el pastor, ¿cómo le vamos a decir nada? ¿Cómo no? Con justo juicio. Con justo juicio, ¿eh? No, porque hay muchos que quieren, como mandan en su familia, quieren trasladar ese dominio a la iglesia. Y luego quieren que hagan los hermanos lo que la persona quiere hacer, y que el pastor haga las cosas como la persona dice que se deben hacer las cosas. ¿Dónde está el justo juicio? Cuando les preguntas, fundamentame lo que dices, no lo saben fundamentar, porque no es con justo juicio, es como les da la gana, o como quieren que se haga. Es que en mi congregación así se hacían las cosas. Está bien, es tu congregación, pero ¿dónde está el justo juicio? ¿Dónde está? ¿Sí? No juzguéis según las apariencias, según lo externo. Juzguen con justo juicio. Para que una persona sea capaz de juzgar con justo juicio, ¿qué necesita? Conocer la mente de Cristo. Y para conocer la mente de Cristo, ¿qué necesitas? Conocer el Evangelio. Si no conoces el Evangelio, no tienes la capacidad de juzgar con justo juicio. Ni en tu matrimonio, ni como padre, ni como hermano, ni como hijo. ¿Ven, hermanos? La ley de Cristo es muy superior a la ley humana. La ley humana no castiga la intencionalidad. Alguien en su casa puede odiar a muerte a su hermano y ya lo mató en su corazón, pero sigue vivo y ahí anda, nomás no le habla, pero ya lo asesinó en su corazón. Bueno, el Señor dice: el que odia a su hermano es un asesino. No lo está justificando, y fíjense que no lo ha asesinado físicamente, pero en el juicio de Dios se va a ir hasta la intencionalidad misma de lo que partió del corazón y de la intención, de la voluntad y del pensamiento. Alguien no ha fornicado físicamente, pero ya fornicó con todo el pueblo. Es fornicario y ya será juzgado con el Señor. Su fornicación. El justo juicio de Dios está más allá de las leyes humanas, hermanos. Es muy superior. Por eso les digo, Jesús no vino a establecer una nueva moral, ni es un maestro de moral, ni es un maestro de decretos, de códigos de conducta. No, es una relación que con Dios, de Dios emana la vida, dice, y la vida es la luz de los hombres. Y si tú estás en comunión con la luz, de ti emanará la vida. Pero si la luz que hay en ti es tinieblas, dice el Señor, ¿cómo no serán las tinieblas mismas? Ahora, ¿se dan cuenta también por qué el trigo y la cizaña van creciendo juntos? Porque por fuera son idénticos, pero por debajo las raíces se entrecruzan. Y si tú arrancas una cizaña, corres el peligro de arrancar también un trigo, porque las raíces están entrelazadas.
Se los traduzco, las familias estamos entrelazados, aquí en la congregación estamos entrelazados. Y tal vez por arrancar una cizaña también arranquemos un trigo. ¿Cuándo hay que arrancarlo? Al tiempo de la cosecha. Cuando se manifiesta el fruto de Dios, el fruto del Espíritu. Porque el fruto de la cizaña es bien diferente. Es vacío y nunca se inclina. Siempre está vertical y es vano. Pero el trigo y su cabeza se inclina por el peso del fruto y se dobla. Ahí es cuando se distingue. Algunos parecen cristianos, porque el trigo y las cizañas son idénticos y todo es idéntico y es difícil saber. Solo el Espíritu discierne la intencionalidad del corazón. ¿Cómo es juzgar con justo juicio a alguien, hermanos? Al tiempo, el fruto se manifiesta. Es como les he dicho antes. Puedes engañar a todo el mundo al mismo tiempo y por cierto tiempo. Pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Tarde o temprano se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y tenemos que aprender a juzgar con justo juicio. Ahora, como el trigo va creciendo con la cizaña también, Dios sabe que mucho de lo que tenemos nosotros tiene que ser tratado porque lleva un tiempo tratarlo. Y Dios lo tratará al tiempo de la cosecha, porque estamos entrelazados, el trigo y la cizaña. Estamos entrelazados el trigo y la cizaña, y Dios tiene que tratar con nosotros muchas cosas que no son buenas, pero se relacionan con la cizaña. Pero Dios no va a acabar contigo. Como eres trigo, porque naciste de lo alto, porque quieres conocer, hacer la voluntad de Dios y conocer la verdad, Dios va a esperar hasta que des el fruto que tienes que dar en el Espíritu. Entre tanto, dice la Escritura, sopórtense unos a otros en amor. Tengamos paciencia unos con otros, ¿verdad? Ni modo, y los fuertes llevar las flaquezas de los débiles. No juzguen según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Hasta aquí lo voy a dejar.